que es la parte de automatismo, la parte de centralizado, siempre con valor, y FM, esto también la parte de movimientos, y en toda la parte que tiene que ver con trazabilidad utilizamos tecnología RFID, trabajamos con firmas como PIN y Charles, de proveer de primera línea. La idea hoy es contarles un poquito un proceso que se viene haciendo de muchos años en la parte de manicera, pero es totalmente aplicable a cualquier sistema alimenticio, porque la realidad son todos bastante parecidos, siempre enfocándonos en la parte de automatizar y hacer la trazabilidad desde productos tanto terminados como en la parte de materia prima. La charla es de 30 minutos, les he contado lo más posible para contarles, sería una idea general de cómo es. Sobre cada tema particular, hay una charla en particular, pero bueno, es algo como reconocer una idea en general. Como les decía, normalmente este tipo de industria, ¿qué problemas tiene? Que tiene que tener control de todos sus equipos para tener el menor tiempo parado posible, porque eso hace que sean más productivas, más eficientes. Otro tema importante es hacer la trazabilidad del producto, porque muchos de los clientes, de nuestros clientes, tienen muchas normas de calidad. Entonces, esta es la primera necesidad que tenían estos tipos de clientes. En realidad no es una sola planta, sino son varias que todas trabajan más o menos parecido. Acá hay algunos de ellos, no me dejan ver. Para que sea una idea de la planta, del tamaño real de cómo una planta que maneja maíz, son plantas grandes con extensiones. Están entre 3 y 10 hectáreas, aproximadamente cada una, dependiendo del tamaño que tengan. En el cual tienen distintos tipos de procesos y nosotros hemos atacado cada uno de ellos. ¿Qué es la solución planteada para todo este tipo de proyectos? Es decir, bueno, hay que reducir, decimos, tiempo de parada. ¿Qué se hace para eso? Siempre automatizar. ¿Qué utilizamos? Todo lo que tiene que ver con parte de PLC, con la parte de sensores, parte de actuadores. Resolvemos la parte local de cada planta con HMI o con software de escala, dependiendo a veces del tipo de complejidad o del tamaño de la empresa también. Y lo que es la parte de responsabilidad, hemos encarado toda la parte, sobre todo la parte final, con tecnología RFID de UHF. Y en algunos casos también con tecnología con código QR. Esto que se ve acá es la pirámide base que todos ya han visto en muchas charlas, o que puede ser, que es cómo se funciona una solución de tipo Industria 4.0, en la parte de abajo, como les decimos, tenemos la parte de sensores, actuadores. Vamos para adelante a la parte PLC y HMI, que lo tenemos en la parte de campo. Cada parte que le hizo diseño y control y sobre todo la parte de reporte, que hoy es un tema muy importante. Y con lo que trabajamos mucho, sobre todo hoy con la parte de arriba, que es donde empezamos a tener comunicación de la planta hacia arriba. ¿Qué es hacia arriba? Con software de tipo MES, que está para el control de la factura de la planta, todo lo que es de producción, órdenes de envase, órdenes de compras de proveedores. Y eso siempre está ligado con un software RP, que es el software de gestión, y que realmente puede afinar toda la parte económica de la planta. Hoy nosotros podemos solucionar todo este aspecto de que tomamos datos de un sensor y terminamos dando información de la parte contable de una empresa utilizando distintos tipos de tecnologías. Volviendo a una planta de este tipo estándar, como les decía, se divide en distintas partes. ¿Cuál es el comienzo de una planta? La portería, por qué ingresan los camiones, que pueden traer producto de un campo o producto de un proveedor con materia prima. Siempre ese producto tiene que ser pesado, tiene que pasar por una balanza de camiones para que sea todo un tema de control. Tiene lo que es una planta de camiones, porque normalmente en nuestro país, sobre todo por el tipo de climatología que tenemos, las cosechas no siempre en una época en particular, porque soja, maíz y ajo se cosechan más o menos de marzo hasta mayo aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Hay plantas de camiones que traen cosechas de plantas, entonces no es posible tener estacionadas afuera, por lo cual por eso hay una gran planta de camiones, que recuerden que es un tránsito que hay que organizar. En el caso del maíz en particular, eso dependiendo de lo que sea, puede venir con mucha humedad. Entonces, la humedad no es muy buena en el maíz, hay que sacarse. No soy experto en la parte de proceso, solo hacemos la parte de control, pero bueno, sí hay que sacar la humedad del grano para que sea mejor y tenga mejor rendimiento. Una parte muy importante, aparte, ocupa mucho espacio también en la planta, porque son carros secadores, como ahora en un ratito, pero ocupa mucho espacio y se secan uno por uno. Otro tema es la carga y descarga, hay que controlarla, es decir, viene un producto, ya ahí empezamos a tener trazabilidad. Ya lo vimos con un producto más adelante, porque desde la portería empezamos a trazar el camino de que ingresa a la planta,
hasta que va la descarga, hasta que va el secado, y eso después empieza a ser producido. Es muy importante también la zona de almacenaje, por lo mismo decían, como un factor muy estacional, cualquier tipo de semilla, indicar el maní, en principio se un montón de semillas de planta, entonces tienen depósitos cerrados para depósitos también a cielo abierto. Después tenemos que la parte de producción. Hay distintos tipos de producción en la parte de maní. Por decir más o menos ahorita con el tema del maní, Argentina es el mayor exportador de maní del mundo. Se exporta aproximadamente el 90% de todo lo que tiene que ver con la producción de maní. Por el hecho que en Argentina comemos poco maní. En general, por persona y por año se consume poco maní acá. Entonces, la mayoría se exporta. Se exporta de distintas formas. La forma que más se exporta es que se denomina maní crudo. Nosotros compramos el maní con cáscara, lo pegamos, después tiene la cascarita, esa pelecita, eso se denomina como maní crudo. Y eso se exporta a nivel mundial en grandes toneladas. Desde unos 20 años para acá, profesionalmente, por lo menos por lo que yo tengo observación, estoy muy ligado a la industria esta, se empezaron a hacer distintos tipos de procesos para meterle valor agregado. ¿Qué tipo de valor agregado? El maní se vende más solo maní crudo, no se vende un maní blanchado, que quiere decir que se saca la piel. Se hace pasta de maní, se hace aceite de maní. Algunos de nuestros clientes, es decir, los que ustedes ven en modo, normalmente en los supermercados, como son maní o broker, los dueños siempre han dicho esto, si quieren aumentar el volumen de consumo por cápita en Argentina. En Argentina consumimos cerca de 1 kilo por persona por año. En Europa, en nuestro modelo de destino exportador, consumen de 3 kilos y 5 kilos. Y en China, cerca de 10 kilos por persona. Entonces, yo creo que todos han visto que hay mucho más maní en el fondo. Porque me gusta mucho, no sabe de trabajo, me gusta el maní. Yo veo que hay mucho más maní basado en el fondo, que está aumentando mucho mejor el consumo. Pero a mí todavía se exporta a grandes cantidades. Bueno, es importante, siempre que no tenga especialidad, hay que producirlo, hay que almacenarlo en el depósito. Ahí hay que guardar, eso normalmente se almacena en big bags, que después de esa forma son exportados a través de contenedores en una zona de carga. Todos esos procesos, de alguna forma, siempre estamos vinculados en muchas automatizaciones. Bueno, la arquitectura de la muestra es muy general. Habría que analizar cada planta en particular, cada proceso, por eso, como para que lo vean, es algo muy similar, siempre respetando esa pirámide que les he contado. Todo lo que es la parte de control de vehículos dentro de la planta es manejado utilizando tecnologías RFID. Se usa mucho de sensores y parte de actuadores. Todas cosas simples que pueden ser manejadas con PLC simple también. Hemos hecho instalaciones con Schneider M241, con Siemens 7200, para hacer un poco la idea de tipo de PLC que se usan en esos casos. Conectados de distintas formas, lo que es barrera, el semáforo, normalmente son sensores comunes, van cableados, y ya empezamos a tener todo lo que es comunicación para que al usuario le cambiar que se pueden hacer en un lugar más acorde a la planta y guiándolo para que haya menos errores. Ya después voy a mostrar un videito. Todo que también tienen comunicación 4.5, muchas veces todo lo que es la parte de motas, entonces lo que hacemos es conectar todo lo que es balanza y la parte de electrónica referida a través de ese tipo de comunicaciones. Pero con la imagen inicial, que había un plan de cambio, en donde estacionamos muchos camiones dentro de la planta y a veces es un poco caótico. Los camiones son una raza especial que hay que realmente acomodarlo y hemos logrado en algunos casos utilizar mensaje de texto. Y mensaje de texto no WhatsApp. Porque no WhatsApp o otro tipo de tecnología porque pueden quedarse sin datos. Entonces lo que hace con el mensaje de texto les llega así o sí. A veces utiliza algunas placas controladoras y en los últimos tiempos ya hay API disponibles a nivel nube. Uno paga un canon mensual y tiene cierta cantidad de mensajes para poder enviar. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Cuando le toca el turno al vehículo que tiene que ingresar, le manda un mensaje de texto y se forma un logrado ver un poco del sistema. Todo eso, ¿qué tiene que ver? Que hay una gran comunicación con todos los sistemas de gestión y ERP. Es decir, todo lo que es la parte de camiones está muy ligado con la parte contable de la planta y con lo que hay que pagar un proveedor por tanto maní que nos trae. Entonces ahí es donde empezamos a mezclar toda la parte de redes, donde tenemos una parte de control por un lado, con sensores simples, pero ya empezamos a tirar todo lo que es una parte de red también, que de vuelta por las distancias en las que hay, no logramos llegar a una red también común, entonces hay que hacer instalaciones de tiro. En nuestro caso no hacemos las instalaciones, pero sí nos conectamos con todo ello. Yo utilizo normalmente este tipo de tecnología con servidores, los cuales muchas veces en eso pueden ser redundantes.
por el hecho que tiene que estar disponible 100%. Si parece algo, si está levantando una barrerita, no vamos a decir para, bueno, pero si se cae la barrera, no entra más cambio, no entra más money, y se monta en todo el cambio de ruta, que puede llegar a ser un problema. Entonces, se suelen utilizar servidores redundantes, digo suele porque a veces no en todas las empresas se puede hacer, pero en algunas necesita. Y normalmente va cablear con lo que tiro y por eso es marcado en rojito para tener una velocidad alta. Ya después si vamos a la parte de procesos, que les contaba cómo es la parte de un blanchado, el manejo del maní crudo, convertir el maní en pasta, o convertir en aceite, ya empezamos a utilizar TLC más robustos porque hay mayor cantidad de salida, necesitamos mayores comunicaciones. Ahí también de vuelta lo hemos solucionado con distintas formas, con las líneas grandes de SNED, como el M580, con el 1500 en algunos casos hemos utilizado también Rover, utilizando la parte de controladores que son variables. En algunos casos las explicaciones no son tan complejas, es decir, son enclavamientos de equipos, yo tengo que resolver que no se me desborde un marina tabla o tengo sensores, pero siempre es bueno tener un buen equipo atrás para que sobre todo sea disponible 100% una planta de estas. La comunidad de vuelta, lo mismo, respetando la pirámide, como les decía antes, en todos lados lo mismo, tengo sensores de tipo cableado, por cable común, puedo tener equipos comunicados por modas RTU. En lo que es la parte del maní, el tema de la humedad, como decía, es algo muy importante, entonces muy necesario muchas veces medir lo que es temperatura y humedad ambiental. Entonces ponemos dispositivos en distintos lugares, y uno puede lograr tener lo que es la parte de humedad y temperatura ambiente, para comunicación modas, que normalmente todos los PLC industriales pueden llegar a lograr. Y después también lo que estamos utilizando en muchas plantas son redes un poco más complejas, como son la parte de aviolín o ASIC, no complejas por la red, sino que nos da más información. Hoy lo que nosotros necesitamos principalmente, como se ha hablado mucho de la charla, empezar a tener datos, que la planta esté disponible, y una red que es muy potente para eso es lo que es red aviolín. Otro tema más particular, como decir, solamente contarles hoy como para que sepan, digamos, que eso es lo que se está utilizando, porque yo uso una red de ese tipo, que tiene información del sensor. No solamente que tengo nivel alto o nivel bajo, sino que solo ver que el sensor está funcionando bien, lo cual hago que sea disponible en la planta siempre mayor tiempo. En modo local, puedo tener el CMI para poder controlar lo que es la parte de la planta. En el caso nuestro, es una decisión de la empresa nuestra que hemos decidido que en vez de poner el CMI convencional, como puede ser lo que pueden estar viendo en alguna mismo estamos tratando de reemplazar esos paneles comunes por panel PC. ¿Por qué? Es decir, porque en un panel C lo que puede hacer, puede poner una escala. Hay hoy una gran variedad de escalas, tengo escalas muy potentes que puedo usar arriba para conectar toda la planta, pero también tengo escalas que son livianas, esta vez de bajo costo. Yo pongo en escala a pie de equipo, ¿qué logro con eso? Y ya tengo datos, ya puedo tener una base de datos, tengo un panel PC, no es un HMI donde yo lo único que uso, agarro, pongo el equipo, me pongo rojo, verde. Empiezo a dar información. La puedo guardar en un modo local y obviamente que eso siempre va a estar conectado a otros software en cada, que van a ser los que manejan realmente la planta, donde también se ponen de distintas formas. Poder meditar el valor, que muchas veces depende del tamaño de la industria, o de que si depende de la empresa, lo hemos solucionado de distintas formas. En algunos casos, una escala a pie de equipo, donde lo único que hace es controlar ese sector de la planta. Y en otros casos tenemos servidores redundantes y a su vez virtualizados, que es donde tratamos de llevar a nuestro cliente, digamos, a tener una máxima disponibilidad de vuelta. Los servidores son muy fuertes, muy potentes, pero se rompen, no dejan de ser equipos. ¿Se rompen mucho? No, se rompen poco. Pero cuando se rompe, se para. Y si nosotros estamos trabajando con una escala que tiene un control distribuido de toda la planta, si cada servidor no funciona más nada. Entonces, se pone el servidor redundante y a su vez virtualizado. De manera tal que si tenemos que reemplazar algo directamente con una máquina virtual, de vuelta ponemos la máquina de servicio lo más rápido posible. En este caso ya, como dije en su primer mes, me parece que hay parte de automatismo de control y hay parte de trazabilidad. Normalmente en este caso trabajamos siempre muy en conjunto con la gente de planta que trabaja en la parte de sistema, porque no es lo nuestro poner en marcha un servidor justamente, sino dar cosas para que haga funcionar la planta. Ahí, como le queda la parte de arquitectura, les empiezo a mostrar también muy rápidamente distintos tipos de las partes que yo iba contando, arrancada por la corte aérea, y se me por ahí. El que lo que hacemos ahí es un tipo de control de vuelta, tengo que RFID, empezando con la artesanía de tanta frente del camión. Es decir, yo pongo un lector RFID tipo telepase, porque es la misma tecnología,
Más que el camión tiene el tag de 3 fases, no es necesario agregarle otro, podemos utilizar ese mismo, si no se pega una etiqueta del parabrisas, o en algunos casos puede utilizar un tag reutilizable que después maneja. Preferimos el tema del tag pegado al parabrisas porque ya te olvidas que tenés que recuperar el tag, una vez que lo asociaste el camión, tu primera vez que vienes en la planta, la próxima vez que viene el camión ya sabes quién es. Ahí te pido ese video que lo tenía pegado. Esa es la parte de arriba de la portería, y esta parte que está abajo es una forma de que hemos automatizado la balanza, en donde estamos hablando de plantas grandes extensiones con distancias grandes entre las oficinas. Lo que hemos logrado hacer toda la parte de automatización completa de la balanza sin tener ningún operador. Esta balanza en particular pertenece a un cuarto, no es una planta manicera, pero es la que mejor tenemos filmada para poder mostrar el caso. Donde hay tipo de sensores, tengo la parte electroreferida, que sabe que me viene, si está habilitado le levanto la barrera. Después con sensores verifico que esté bien posicionado. Una vez que el peso es estable, le muestro el peso del camión, se lo mando al sistema administrativo de vuelta, controla acá con el sistema de RP de gestión porque es que tiene que pagar al proveedor y lo dejo salir. Con la naranjita un monitor IP. Todas estas cosas funcionan, hasta que un día algo se rompe, vimos una ratita también que se esconde un cable, que ocurre muy seguido, y esto deja de funcionar, que sobre un camionero se podría comunicar con la parte de oficina a través del IP. Esto no hay nadie cerca, lo más cerca está a 200 metros en la primera oficina que hay, porque funciona totalmente autónomo. La solución, como les decía, son tableros chicos para todo esto, son OPLC 1200 o OPLC -41. Son aplicaciones realmente muy sencillas, pero en nuestro caso preferimos poner un PLC para que sea algo más robusto en la parte de control. Esto es la parte de visualización para que vean donde damos toda información al operador, si bien, como les decía, normalmente esto funciona autónomo, pero si llega a haber un problema, acá te queda la trazabilidad de cómo fueron pasando los camiones, y en qué paso del proceso se encuentra la balanza en este momento, así si sabemos cuál es el cable que se comió el ratón, que por ser serial dando vueltas siempre hay mucho otro. Puedo tratar tipo de reportes de todo tipo, de vuelta, acá empezamos a lo que nosotros necesitamos información, todas las plantas necesitan información. Todo esto nuevamente va con base de datos, que tenemos clientes que trabajan con SQL Server y otros que están trabajando con otros. Este es el otro caso que les decía, avanzando con toda la parte de la planta que les decía, es un ejemplo de cómo unos carros secadores, hemos puesto muchísimos carros secadores como un carro de un contenedor que tiene una boca especial, donde yo aquí le pongo la manga, esto es que nosotros tenemos como secador, en definitiva se le mete aire por dentro del quemador, y uno que hace es meterle aire caliente. ¿Qué pasa acá? Son muchas, hay plantas que tienen más de 200 secadores en toda la planta. Antes, ¿cómo se hacía? Iba uno por uno, lo ponía en marcha, se fijaba la temperatura, le ponía el set point y verificaba, y a las 20 horas tenía que igual la máquina a ver si había secado o no. Nosotros trabajamos en conjunto con una persona que conoce mucho la parte de procesos humanos, que se llama Miguel, es de Cabrera, y él fue quien nos dijo cómo teníamos que hacer el software, cómo era la forma que lo usamos. Entonces, bueno, ahí como que hicimos un desarrollo especial para esto y logramos, la verdad, que mucho mejor manejo en el sistema, porque esto vuelve monitoreas directamente en la computadora, donde te da el estado de cada uno de los secadores, la temperatura que tienes, el set point en el que estás trabajando. A su vez, esto se comunica vuelta, como te había dicho recién, con un medidor de temperatura y humedad ambiente, y en función de eso hay una fórmula que está hecha para que se vaya cambiando la temperatura en la que hay que secar, y eso se va actualizando de manera automática, cada uno de los carros, antes una vez por persona. Mira, vos ahí, o sea, controlás, digamos, el estado de la secadora. Sí. ¿Cómo sabes que el manito ok? No, eso. No hay forma de saber el estado. No se puede medir la humedad del... O sea, no hay ninguna ecuación o algo que te define la temperatura o la cosa. No, son todos datos empíricos. Pues yo le dije, no soy experto en MANI, pero trabajo mucho, por algo conozco. Hay datos empíricos con curvas, donde va diciendo cómo que funciona de acuerdo a la temperatura y la humedad ambiente. Y la humedad que vos tenés en el grano, y a cuánto querés llevarla, porque eso es como suponete viene el grano con una humedad de 14, que eso es un análisis de laboratorio. Digo, no, yo este carro secado lo tengo que llevar a 11, por decir un número. Entonces, tiene que bajar 3 puntos de medio. Hay curvas empíricas, tiene un nombre, sinceramente, entonces está tabulado, y en función de esa humedad que tiene, la que le quieres llevar, y la temperatura de humedad, cuántas horas vos tenés que secar. Es un poco lo que se hace. No se mide la humedad en
dentro del carro. Por ejemplo, tú vas a alguien y toma una muestra y dice, ok. Así, tal cual. Por eso, de vuelta hay trazabilidad, en algunos casos se ha puesto un tag RFID sobre el carro, pues vos podés ir con un handheld, sabes qué carro es, y como que te lo llevas por vuelta. Estamos hablando de tamaño grande, y una persona tiene que hacer una muestra de todos los carros sin llevarse todas las muestras. Entonces, está bueno empezar a identificar cada cosa bien. Entonces, se vuelve a hacer el análisis en el laboratorio y se ve cómo se fue comportando el carro secador, si fue cumpliendo con lo que vos teóricamente creíste que te iba a hacer o no. A veces tenés que darle un tiempo de secado de 20 y a veces lo cortas de 6. ¿Sí? ¿Entiendes más o menos? Sí. Todavía no hay nada que lo pueda medir ahí. O si hay, creo que están haciendo algunas cosas que son todavía muy caros para poner en los secadores. Esto también se soluciona con cosas simples. El secador tiene pulsador de arranque, pulsador de parada, medición de temperatura, verificar que el ventilador soplando, verificar que hay la presión de gas y nada más. Son cosas muy simples, pero siempre hemos puesto también un tipo PLC con distintos tipos de comunicación. En este caso, ves que se hizo una red Wi-Fi, de vuelta por toda la extensión era más simple poner una antena de Wi-Fi por un access point. Esto se hace una red mesh entre ellos, entonces se va transmitiendo la señal y logramos ganar distancia con poca plata. La temperatura son cosas que se van muy lentamente, entonces no necesito una velocidad de respuesta muy grande en este tipo de sistema. Entonces, si bien lo vamos cambiando cada un segundo, si quiere cada carro, nos sobra. Hay aplicaciones hechas con PLC, de vuelta, M221, con M241, con PLC 7200 y en algunos casos hemos puesto 1500 con todas las series que me montan en el T200. Y hay otra aplicación que, como fue renotado y se usa mucho todavía, donde sobre cada secador hay un controlador de temperatura que tiene comunicación RS435 por modas. Entonces, vos con esclavos puedes tener hasta 31 esclavos, o sea, lo red de 31 esclavos va a parar un conversor 435 Ethernet y obtenemos la misma información. Y a su vez, un controlador de temperatura que tiene entradas y salidas. Entonces, en vez de utilizar un PLC, utilizamos las salidas del controlador para hacer esta tomada. Esta es la parte de descarga, y la parte muy importante de toda. Ya sea de maní, en este caso no es la planta de maní, sino la planta de soja, pero la planta de maní también se utiliza el tema de la descarga. Y uno de los puntos más clave, es decir, de vuelta, toda la cosecha viene siempre en un tiempo muy corto viene y hay que descargar todo lo que es la parte de semilla. Entonces, un punto muy crítico, que hay que tener mucho cuidado. Entonces, aquí donde hemos utilizado también tecnología utilizando los sensores IoT, como les había comentado hace un rato, en algunas de las plantas, lo cual nosotros tratamos de hacer que esa plataforma de descarga no se pare nunca. ¿Qué se ha puesto para eso? Se ha hecho un control, en este caso está un control automático, se lo va guiando el camionero vía voz, cuáles son los pasos que tiene que hacer. También, si lo vemos de forma, son cosas simples, con poca entrada y salida. Tengo una posición de reposo, hay unas calzas que se levantan para que las gomas del camión calcen, para que no se vaya para atrás. Medimos el ángulo de la plataforma, medimos el peso, no es que pesamos el camión exactamente, sino que vemos un gradiente de peso. ¿Qué quiere decir eso? Yo empiezo a levantar, o hay que empezar a abrir las tapas del camión para que caiga la semilla. Si yo eso no lo abro, o se me traba algo, yo sigo levantando el camión. Si yo detecto que no tengo un gradiente de peso, tengo que parar levantarlo, porque si no se me puede venir el camión con 50 toneladas, 45 cerebros. Está para mí. Entonces, son esos tipos de sensores que hemos puesto para la parte de la plataforma, y después tú trabajas en definitiva con una bomba hidráulica. Tiene una central hidráulica, se mide la vibración del motor, temperatura del aceite y temperatura del motor. De vuelta, un PLC chiquito. Y en este caso pusimos red IoT porque aparte era mucho más simple toda la parte de cable. Esto así, también de vuelta, muy grande rasgos, como se ve en una planta de lancha. ¿Sí? Planta de lancha maní, definitivamente que entra el maní con la cascarita bordó, rojita que decimos, entra por ahí, tiene que calentarse. ¿Sí? Se lleva una temperatura, después se enfría y eso hace que esa leche se ablande un poco. Y en medio, transporte, cintas, elevadores, todo en definitiva después termina en esta parte donde se conoce como blancher, que mal y pronto son rodillos que tienen lija, que hace que cuando va pasando el maní lo va pelando y sale el maní lanchado.
Después seleccionadoras de maní, donde eligen el maní que está bueno y el que está malo, pero yo quiero llegar acá a la parte final, donde es la tolva de embolse. La tolva de embolse, donde voy también empezar un control de trazabilidad, por eso hago hincapié en eso. Sí, hay que mandar retiro, soy un poquito. Tengo la tolva de embolse, como les decía, y acá abajo empieza lo que es así, la parte del embolsado propiamente dicho. En este caso, ¿qué se hace? Se embolsan Bitcoin de 1200 kilos, así como se exporta al mundo normalmente el maíz, puede ser el BIL, el 1200 puede ser comer el rango. Acá lo que nosotros hacemos es la trazabilidad de cuando se termina de envasar hasta que se va por el contenedor hacia afuera de la planta. Esto normalmente también está vinculado con el sistema de gestión de la planta, con lo cual ya tenemos un número de lote, cuál es el cliente que se va a leer este Bitcoin, cuál es el producto que está dentro del Bitcoin y cuál es el peso que tiene. Entonces registramos todo y eso va quedando todo digitalizado y de forma automática. A su vez, esto no en todos casos, porque recién estoy empezando, hemos puesto etiquetas RFID para identificar el bolsón. Esto se encuentra en la otra diapositiva. Esto es una foto, digamos, de la planta donde está en el embolse. Normalmente tiene una orejita o ahí al costado o en medio, donde uno le pone la etiqueta. Eso se hace mano, se pone mano, viva por viva, y se pone lo que es. Están los datos del cliente, el peso, el producto. Lo que hemos hecho hasta ahora, porque en ese estadio estamos ahora, la persona viene, le pega una etiqueta a mano atrás de esta etiqueta y pone una pistola que tiene las dos formas, RFID y código barra. Le damos el código barra y la relacionamos con la etiqueta RFID. Entonces ahí empezamos a decir, bueno, acá este bolsón lo tengo identificado y lo tengo con un tag RFID. Y eso ya está comunicado con el sistema de gestión. ¿Sí? Ahí arranca la facilidad de eso. Después, en la parte de los racks, de almacenaje, recuerden la parte que al principio de depósitos grandes, acá hay con muchas posiciones. Lo que se hace por los tags RFID en la pata del rack, en la planta baja, el piso 0. Puede ser de 1, 2, 3 o 4 escalones, eso juega también. Y ahí hemos hecho esta solución, un poco borrosa, pero le digo cómo nació la idea, después le muestro el videito. Esto ya hace como 10 años que está en mi cabeza. Y después lo fuimos desarrollando. Se le ha dotado al autoelevador un sistema de control RFID en el cual hemos puesto sensores y antenas. ¿Cómo funciona? Yo con un sensor detecto que cargue algo, imagínense no solo por un feedback, sino por un pallet, cargue algo, detecte algo. Como tiene un tag RFID, sé que es algo que tengo. ¿Sí? Ya sé que lo que tengo arriba del autoelevador. Levanto la uña y lo voy a almacenar. Cuando lo voy a almacenar, yo tengo la etiqueta que está en el rack, entonces sé la posición en la que estoy dejando. Y si le metemos un sensor de altura, cuando levanto la uña, sé la posición que lo dejo. Entonces tengo la columna y la posición en la que dejo. Esto está así, está pensado para hasta nivel 0, nivel 1, 2, 3. Nosotros pensamos que en esa columna, en esa posición está el tipo. A veces esas columnas tienen profundidad. Normalmente los lotes de maní salen de 20, 21 o de 21 bolsones y se van almacenando uno tras de otro. Lo que hacemos es que ese lote tiene que estar todo almacenado en una sola columna. Y ahí, estos videitos, cómo se funciona. Bueno, si tienen alguna duda, lo podemos ver abajo, está ahí una demo que hemos hecho para mostrar cómo funciona. Hay que hacer unas pequeñas modificaciones mecánicas, no modificaciones, sino agregadas más que nada soportería para mostrar toda la parte de sensor, la parte de antena, para poder que esto tenga todo el de control. Tiene una computadora a bordo con un monitor que le va diciendo al operador qué es lo que está cargando, dónde lo tiene que cargar, y se va pintando la pantalla hasta de distintos colores si la deja en la posición correcta. Hay veces que cuando se nace el lote dice, bueno, tenés que guardarlo en tal lugar, no puede ir a cualquiera. Entonces va al lugar, se llega al lugar, se lo deja en el lugar correcto, pantalla verde. Se lo deja en el lugar correcto, pantalla roja. Es así de simple. Esto, ahí te pido un clima, gracias. Es como porque ven cómo funciona el almacenamiento dentro de un depósito grande, donde hay muchos cargadores viniendo trayendo mercadería y lo van almacenando, se ve el tag que dice la posición y ven cómo van operando, digamos. Y ahí está la pantalla que le va viendo al operador de cómo se guarda eso, para que vean más o menos, si alguno no trabaja en este tipo de industria, es cómo se va almacenando. De vuelta, esto es aplicable a cualquier otro tipo de industria, ¿no? Y le decía el control de trazabilidad total, porque vuelta, el camión tiene un tag RFID,
nosotros ponemos una antena de reflejo sobre el dock de carga, el camión se está haciendo marcha atrás, sabemos qué camión es, entonces sabemos cuál es la orden de carga que hay que cargar el camión. Entonces, cuando el autoelevador va despachando el líquido arriba del camión, que es la parte de atrás, acá hay un monitor donde está mostrando si lo que está pasando es correcto. De vuelta, tenemos vinculación con un sistema de gestión, porque el sistema de gestión tiene que ser la orden de carga, el producto que tengo que cargar y el cambio que lo tengo que cargar. Entonces, ¿qué logramos con esta situación? Desde que sale el producto embolsado hasta que se va de transportación, tenemos toda la trazabilidad del vehículo. A su vez, ahí se ve un solo depósito, los depósitos son aparte muy grandes, hay depósitos a temperatura ambiente y depósitos fríos para que esto dure en el tiempo. Entonces, una vez se puede ir cambiando el disco de posición y va quedando registrada toda la trazabilidad que tenía el producto desde que se hizo hasta que fue despachado. Bueno, como para terminar, así, algunos beneficios obtenidos en este tipo de planta es tratar de eliminar la mayor cantidad de errores humanos. Hoy todavía no encontramos, y tenemos muchos clientes todavía donde hay mucho registro de información a mano, cuando digo mano, sobre planillas de papel, con planillas de Excel. Lo que estamos haciendo poquito en este tipo de industria es llevar todo eso a algo digital, trabajando con base de datos. Trazabilidad completa. Si analizan todo el recorrido que hicimos, cuando entra en el camión, sabemos el camión que entra, el momento que entra, al carro secador que lo deja, después su parte de la producción, donde sale el producto terminado hacia esa descarga, está trazado. El tema de la seguridad, si no puede un camión si viene un camión y tiene que ir a descargar, la descarga 1, tiene que ir a la 1, no tiene que ir a la descarga. También tenemos lectores de RFID donde decimos, bueno, este camión viene acá y tiene que llegar acá. ¿Por qué? Porque después la descarga sí no sirve para almacenamiento. Y lo voy separando por, así que vamos a ver, subir que voy almacenando y nos aseguramos que vaya al sitio correcto que almacena. Esto logramos que sea escalable. En muchos de nuestros clientes hemos empezado por algo chiquitito y después cada una de estas soluciones se fue poniendo y tenemos todavía muchos clientes que faltan cosas por hacer de estas naturales. Y lo decía en tiempo real, toda la parte de lo que es el directorio, puede tener mucha más información en reportes de este tipo, así, que hemos estado escuchando en algunas de las charlas, donde uno le puede dar informe, ya puede empezar a tener datos. Por eso yo le decía que nosotros en los campos tratamos no poner más HMI, sino ponemos una escala, porque empezamos a tener información en base de datos que podemos poder subir a otro tipo de sistema, que ya puede jugar en un tipo web, donde yo puedo tener el tiempo que estuvo para un equipo, o en marcha, lo que está en verde estuvo siempre en marcha, en amarillo que tuvo algún tipo de problema, el trabajo realmente un problema. Las razones en campo escriben qué es lo que ocurrió, se puede hacer un análisis posterior de por qué fueron las paradas que fueron dando. Bueno, ya con muchos reportes de KPI que dependen de cada planta, si que tener la eficiencia de lugar o no, y reportes obviamente también a nivel gráfico, que nos puede decir, bueno, la cantidad de pico que fueron por hora, si hubo algún tipo de problema. Es un poco todo, les traté de contar en un rato todo lo que es un plan de este tipo, como decía, es muy escalable a cualquier tipo de empresa, etcétera, aislado, por ejemplo, también hay otros clientes que están aislados. Realmente es muy escalable y utilizar en cualquier tipo de industria de tipo alimenticio. Así que no sé si tiene alguna duda, esto ha sido todo. Okay. Bueno, queda la última conferencia, como prometimos. Ya después hacemos el cierre de las conferencias, así que nos fuimos todo el corrido, por eso no programamos más esto para hoy. Esta última conferencia, a cargo de Ciro y mío, ahora con una ayuda a un slide, nos presentamos. Y es casual que quedó esta conferencia para el final, porque justamente nos vamos a apalancar en todo lo que se estuvo hablando estos días sobre tecnología. Así que, digamos, muchas de las cosas de las tecnologías de clima no las vamos a mencionar, vamos a dar tiempo y vamos a aprovechar todo lo que estuvieron contando los especialistas. Y nosotros vamos a hablar sobre los mecanismos de implementación de estas tecnologías y cuáles son los desafíos que presenta en la industria este tipo de implementaciones.
Bien. Entonces, ¿cómo están? Nosotros venimos, o si se quiere, en nivel general, estamos en presentación teórica, y la idea un poco es hacer un resumen de muchas muchísimas cosas. Vamos a hacer un resumen sobre una de las tendencias tecnológicas que se está. Para arrancar, como digamos, mi nombre es Iván, soy especialista en Internet de las Cosas, recién de la UBA, soy técnico en la comunicación robótica, también me desempeño como docente en el Registro de Sistemas Embebidos de UBA, y aparte soy el responsable del área de investigación, desarrollo e implementación de tecnologías en la empresa CIS. Dentro de ECA, soy el responsable de la comisión de jóvenes, tratando de acercar a las generaciones al control de las tendencias. Y tanto anecdótica como por mi condición de experiencia, si bien tengo una pata OT, en realidad soy más IT. Y por eso el señor acá me está haciendo el soporte. Y si querés presentarte, porque ya lo hiciste. Gracias, bueno, ya saben, me presenté el primer día como presidente de ADEC, así que trabajamos acá mucho en la organización del evento. Y además trabajo en la empresa P4C, en Felix Contact, como responsable del área de marketing y de tecnología. Bien. Vamos a ver un poco la agenda. La presentación tiene muchas informaciones, así que si en un momento me cuelgo, es porque estoy esperando que cargue. Entonces, introducción, si se quiere, a la problemática más o menos simplificada. Después arrancamos a ver una de estas tecnologías, cuál es la inteligencia artificial, de la que tanto se habla. Vemos un poco de cómo es la innovación incremental sobre este campo en particular, y vamos viendo en el área industrial cómo estas nuevas tecnologías van modificando, si se quiere, de la manera lo que se está realizando o lo que se quiere en definitiva, para después ver cómo se integra con más el lado de la informática, que es lo que viene, si se quiere, un poco la inteligencia artificial, y ver cómo convergen todos esos herramientas de implementación para que tengan algo para llevarse a su casa, y próximos pasos para que cada uno siga el camino que quiere sobre lo que vamos a hacer. Bien. Entonces, arrancamos de abajo. Así, vale. Esto que está acá es un informe presentado por la Microsoft Research el mes pasado de las 40 profesiones que corren riesgo con la inteligencia artificial. Dentro de este informe se detalla el método para evaluar, cómo se eligieron y por qué, y ya la mitad de lo que estamos acá estamos. Porque empiezan a hablar, si bien de algunas, si se quiere, algunos trabajos que uno podría llegar a asociarlo con lo que es telemarketing, editores, traductores, puede llegar a asociarlo con una inteligencia artificial que lo estoy utilizando, empiezan a aparecer otros cargos, empieza a hablar de proyectistas, sectores de proyectos, profesores en todos los niveles, no solo, hasta incluso programadores y desarrolladores de web. Estamos en el norte. ¿Por qué? Porque hablan de que una herramienta directamente reemplazaría a un montón de profesiones por la evolución que está teniendo. El lado positivo, si se quiere, es que el informe muestra 40 profesiones que son las que menos probabilidades tienen de perder. Y ahí, la otra mitad, zafó. Porque aparecen los operadores de maquinaria pesada, aparecen técnicos especializados, técnicos capaz más de con el público, y algunas otras profesiones que son más del ámbito, si se quiere, de, ¿cómo se llama? Más de nicho. O sea, pero todo esto que está acá es muy valioso y tiene un objetivo concreto. No deja de ser un informe presentado por Microsoft Research, la dependencia de Microsoft, el segundo inversor en nivel de inteligencia artificial. O sea, hay un interés de mucha plata, pues da, porque va a ser que. Y el problema radica, no se ve tan espera. El problema radica es que hay algunos contextos en que algunos modelos funcionan muy bien, están muy buenos, y otro en el que hace agua. Y ahí es donde la cosa se pone complicada. No es problema.
Yo le pregunté, esto lo hice yo, hace un mes, no, un poco más. Le pregunté si me hace la cuenta de 5,9 menos 5,11 y me dice que es menos 0,21. ¿Están todos de acuerdo? ¿Por qué? Porque el contexto en donde está implementado el modelo que hace esto se basa en algunos patrones de lo que puede interpretar con esa frase y puede llegar a la conclusión de que 11 es más que 9. Lo cual es correcto, pero yo no le dije 11 y 9, le dije coma 11 y coma 9. Y esa sutileza ya puede llegar a ser una complicación para el algoritmo que lo que hace es medir distancias a través de un proceso matemático, pues no me voy a concentrar, para interpretar humanamente una frase relacional. Y al mismo tiempo, otros modelos, Divine, directamente a veces colapsan el tipo de solicitudes. Eso es una captura de pantalla también hace un mes, más o menos, donde Gemini colapsó y un montón de agentes que dependían de ese servicio quedaron offline. Y entonces, ¿a dónde vamos? Me están diciendo hace un mes que van a reemplazar la mitad de la compañía y nos van a hacer una cuenta simple. ¿Por qué? Porque todo depende del contexto, todo depende de cómo se utilice, todo depende de cómo se utiliza. Si comete un error que nosotros podemos darnos cuenta rápidamente, ¿qué confianza tenemos de que no cometa un error en algo que no sea tan fácil de hacer? Y de hecho no es. Y por suerte, otros, los vecinos, si se quiere, sacaron un informe. Este uniforme de la semana pasada está todo en la bibliografía, que dice que el 95% de las empresas que implementan algún tipo de sistema de inteligencia artificial generativo fracasaron. Estamos hablando de que solo 5% de las implementaciones pudieron llegar a un proyecto que sirva, generando una módica pérdida de 40.000 millones de dólares. ¿Por qué? Porque este informe del MIT lo que dice es que aquellos proyectos que tienen éxito sobre su implementación utilizando inteligencia artificial son aquellos que ya tienen un modelo operacional funcionando, una estructura que ya está reconocida por la propia empresa, los propios operarios de la propia compañía, y utilizan los modelos, los agentes, diferentes tecnologías como complemento a esos procesos. Lo utilizan como un contexto que se dice como Business Process Outsourcing, básicamente utilizar agentes de inteligencia artificial para potenciar el trabajo de las personas y quitar descargas sobre tareas repetitivas. La verdad es, y ahí es donde se empieza a hablar de utilizar la inteligencia artificial no como reemplazo, sino como potencia del trabajo que se esté haciendo. Podemos debatir un montón sobre si hay trabajos que van a perderse, y la realidad es que sí, de la misma manera que hay un montón de automatizaciones que fueron reemplazadas a la mano de una empresa y otras que se siguen manteniendo por tradición, simple, naturaleza. Bien, hasta acá como me bien. Entonces, inteligencia artificial. Bonito. Antes de empezar a meter inteligencia artificial, tenemos que pensar cómo querríamos incorporar cualquier tipo de nueva tecnología a un proyecto. No importa si es una inteligencia artificial o el web que queremos comunicar. Tenemos que proyectar, gestionar la manera en la que vamos a hacer una implementación. Para eso recurrimos a bibliografía administrativa no técnica, más de gestión. Existen métodos de gestión de la innovación, métodos de gestión de proyectos, y aparece por ahí perdido el famoso método de cascada, que es básicamente implementar diferentes tecnologías hasta llegar a un valor o a un resultado final. Queremos sacar un auto, ¿cómo hacemos? Le ponemos 1, le ponemos 4, le ponemos hechas. Eso es algo de cascada incremental. Existen otras metodologías, esto es capaz más rápido de lo que
de software de IT, pero tiene la misma idea. ¿Qué es lo que hacemos? Implementamos un proyecto evolutivo, pero está centrado en aportarle valor al cliente. ¿Qué queremos? Hacer un proyecto que ayude al cliente del punto A al punto B. ¿Qué hacemos? Le damos una patineta, le damos un patín, le damos una bicicleta, le damos cada vez algo más completo, pero que desde el día 1 les está aportando valor. ¿Me siguieron con esa idea? Bien, realmente pensamos cómo incorporamos inteligencia, cómo agarramos algún modelo. Y ahí tenemos un método de implementación que, si se quiere, es al revés. Porque todas estas herramientas son geniales, muy maravillosas, son de información que bien validada y bien contrastada es buenísima. Pero no significa que aplique a todos los casos. Y ahí tenemos el caso de el operomóvil. Tenemos una cosa que sí, va del punto A al punto B, es un auto más o menos, pero tiene un montón de parafernalia que no sirve. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a aplicar una persona de entender lo que se implementa automáticamente y se empieza a reducir a un nivel que sirva para la implementación que se quiere hacer. O sea, es un cambio de paradigma, pero que busca también seguir un proceso en el cual, basado en una solución enorme a lo que se está tratando de implementar, se va logrando llegar a donde queremos ir, siempre teniendo un claro objetivo. Y hace poco apareció un concepto de Alex Andújar que habla de algo en lo de mobile coding, que básicamente habla de implementar soluciones, pero sin problema, sin codificar, en la que simplemente se van dando definiciones de la tecnología y ya va generando software. Algo que estoy viendo hoy y capaz en algunos momentos anteriores de mi trabajo, en la que alguien agarra un problema, empieza a pedirle soluciones a ChatGPT y ChatGPT le da ideas y uno dice, no, no quiero esto, sí quiero esto, no quiero esto. Está buenísimo, es muy lindo, muy interesante, pero eso requiere una ingeniería de prompt, la famosa engineer, y si no está bien controlado, va generando esta cosa. O sea, tenemos un proyecto que tiene un montón de cosas que no tenemos ni idea de qué son, pero están metidas en este proyecto porque no tuvimos el control de lo que inyectamos para agregar. Entonces, está buenísimo, empieza con algo potencialmente parecido a lo que queríamos, pero hay que ver dónde hacemos el corte. Porque en algún momento va a haber algo que no tengamos idea de qué es o qué tiene. Y o tenemos que empezar de vuelta, que capaz no es tan costoso, porque perdimos 3 horas de nuestra vida, o antes hubiéramos perdido 3 semanas pensando mucho. Pero sepan que existe. Bien, entonces, aquí una primera idea para ordenar la mente de cómo gestionar estas cosas. Y por otro lado, entender de que todo tiene que provenir de dónde acción. Y esa información son datos ordenados. ¿Quién tiene que ocuparse de recopilar? Ustedes, o los operadores, o todo el conjunto de negocios que se está haciendo. Porque tratar de suponer un montón de cuestiones a través de estadística está buenísimo para algunos contextos, pero requiere un poco más de análisis sobre lo que se está pensando. Entonces, ahí recién empieza el primer desafío de tener recopilada la información, de interpretarla y de poder encontrar patrones asociados a esa información que no siempre están superficialmente visibles. Y encima tenemos que tenerlos. Así que todo sistema de innovación, incorpora inteligencia artificial y obviamente los parecidos, tiene que tener una base sólida de la información y una interpretación de la misma antes de empezar a innovar, antes de empezar a agregar cosas. Porque en definitiva, no vamos a basar en la estadística, pero vamos a encontrar un montón de patrones ocultos que la inteligencia artificial puede llegar a reconocer de manera automática, pero que nosotros no podemos llegar a entenderlo como valioso si no entendemos el origen y la razón de los productos. Si tenemos un proceso, cualquiera sea, podríamos llegar a tener alguna culpa térmica o algo que pudiera llegar a darnos una predecibilidad, pero estamos teniendo en cuenta el clima, estamos
tenido en cuenta al superar y que afectaron al proceso de movimiento. Incluso hay un montón de estadísticas de un montón de procesos que se ven especialmente afectados por la cuarentena, que venían re bien, en el 2020 ya se han acordado y en el 2021 vuelven a hacer sí. Nosotros vamos a verlo porque fuimos, pero es un dato de repente. Bien. ¿Cómo empezamos? Yo les dije que la idea era que ustedes se marchen por tal llamado. Vamos a pensar en algo básico, muy simple. Tenemos alguna planta, cualquiera sea, y tenemos algún bicharraco que tiene la capacidad de convertir variables físicas en variables digitales, variables eléctricas, si se quiere. Tenemos capacidad de procesamiento y tenemos datos. Si pensamos en el sensor, puede llegar a sensar algún tipo de variable, algún parámetro que puede ser acotado a algún espectro y tenemos una alerta, si se quiere. Y si aplicamos y agregamos algunas tendencias tecnológicas, podemos llegar a tener lo que se entiende como alerta anticipada. Es decir, podemos agregar la información que ya teníamos, interconectarla a nuestra capacidad de procesamiento y utilizar algunas técnicas de inteligencia artificial, más puntualmente machine learning, para poder encontrar patrones que nos ayuden a anticipar a esas alertas. Qué bonito, qué emocionante. ¿Qué es esto? ¿Qué significa el momento? Significa que podemos agarrar algún aparato conocido que tengamos por ahí, en su PLC que me prestó el señor Hernán, y tenemos cosas. Como una estructura de implementación para hacerlo. Tenemos algún tipo de software para poder administrar todas las prestaciones que tiene el PLC y le metemos Python. Lo que he hecho como viendo en las charlas y que haga más mención. ¿Y qué hacemos con Python? Le metemos librerías de machine learning. ¿Y qué hacemos con eso? De todo. Tenemos que entender que la inteligencia artificial es una disciplina, es un campo de trabajo con muchas vertientes y el machine learning es una de ellas, que aprovecha todas las redes neuronales y las utiliza para hacer algunas cosas que vamos a ver aquí. Entonces, tenemos otros campos como el deep learning y dentro del deep learning tenemos a los largos modelos de lenguaje o la inteligencia artificial generativa. Entonces, tenemos como un abanico de posibilidades y nosotros recién estamos explorando el Carlos luego ya está jugando, pero partimos. Bien, ¿qué podemos hacer con Machine Learning y de todo? Porque dentro de este framework acá de TensorFlow ya tenemos incorporado varios algoritmos que nos pueden llegar a servir para hacer varias cosas. Podemos hacer cosas como visión, que es no justamente encontrar patrones en un set de datos establecido a una velocidad bastante interesante, y esos patrones pueden llegar a servirnos para reconocer determinados comportamientos que de otra manera tendríamos que hacerlo mal. Tenemos que explorar en qué periodicidad se repiten esos patrones y ver para qué nos sirven. Tenemos opciones de clasificación que también lo han escuchado, que es la idea de poder tener un set de datos, ya sea numéricos o de imágenes, y que esos sirvan para poder llegar a crear algún tipo de estructura que identifique automáticamente un patrón u otro, y eso está dentro de lo que se entiende como el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es uno de los campos de Machine Learning, porque también existe el aprendizaje no supervisado, o el sin supervisión, que ya sirve cuando tenemos datos desordenados. Es decir, situaciones en las que no tenemos la más mínima idea, tenemos una bolsa de datos de información, y a través de determinadas técnicas se crean cosas como, por ejemplo, la reducción de la dimensionalidad. Que esto, nuevamente, es toda la implementación de TensorFlow, en la que este algoritmo nos ayuda a quitar variables que salgan de un espectro conocido, y entonces nuestro set de datos, que tenía 1 millón de datos, se reduce a un set más chico con información que a nosotros nos sirve. Y nosotros tenemos picos en algún proceso, claramente tenemos un montón de datos que no nos sirven, porque el proceso naturalmente no va ni por encima ni por debajo de un espectro conocido. El algoritmo lo que hace es lo quita y encuentra
información dentro de todo ese ruido que ustedes ni siquiera tienen tiempo, más o menos, deberían mirar. Y después tenemos opciones como el clustering, que es básicamente agrupar información según el tipo de criterio, que puede llegar a no ser importante, pero que en definitiva sirve cuando se tiene un gran volumen de información que no se tiene del todo claro qué es o qué objetivo se lo tiene, y que se va con algún tipo de criterio que pueden ir estableciendo según el tipo de proceso. O sea, presión de humedad y temperatura, podrían ser datos separados, podrían incluso ser datos climáticos o datos de otro tipo, que están contenidos en una base de datos sin ningún tipo de etiquetado, pero que a través de contenido pueden ser. Y después tenemos el aprendizaje por refuerzo, también una metodología de programación grande, que es básicamente enseñarle o crear una estructura que aprenda automáticamente una determinada situación y que después pueda obrar ya de manera independiente de esa situación. Esto se utiliza mucho en lo que es la exploración y navegación de robot, que se regulea en la navegación, el robot recorre por todos lados y cuando te diste cuenta, te hizo un mapa del lugar en donde está y ya puede recorrerlo porque sabe dónde hay obstáculos. Hay varias técnicas, como la técnica de Monterrey, la varianza óptima, y hasta incluso hay una que es fuerza bruta. Se la pega hasta que aprende. Y sirve bastante porque nuevamente está todo implementado de la misma librería. El software es Cycler es otro librería, pero viene con el poco. Y que tiene una muy buena segmentación y una muy buena comunidad para que puedan entenderla y animarse a hacerlo. ¿Qué es lo que puede pasar? Pero esto, ¿cuánto sale? Entonces, todo lo que yo dije está buenísimo, está muy bonito, muy lindo, no tengo un PLC, ¿no? Pero, bueno, me quiero creer. Capaz, dice, no sé. Pero existen otras tendencias dentro de lo que son esas ramas de herramientas que se están implementando y que corren perfectamente en un sistema Unix. O sea, corren en un Linux, que había sido que todo lo tienen. Y aparecen otros actores dentro de ese ecosistema, capaz no tan conocidos del ámbito OT, pero sí dentro de lo que es la gestión de la información, como MSP, MCP o Modern Context Protocol y el amigo N8N. Y hasta incluso no, porque ya sacó la propia colección de nodos que utilizan los diferentes algoritmos de inteligencia artificial que se pueden enchufar dentro del flujo que ya existe en el programa, obviamente de aquellos que utilizan nodos para poder retomarse y que pueden llegar a potenciar los procesos que ya se están realizando. N8N es un primo no reconocido del nombre y nadie lo va a admitir, pero realmente, si alguien programó nombre, puede programar en N8N. Es el mismo sistema de programación basado en flujos con la capacidad de integrarse a sistemas externos, como puede ser API o un servicio que incluso puede estar en Internet, porque utilizan el patrones para interconectar clientes. Es un cliente, otro cliente, el HMI de otro cliente, va todo conectado por acá en un flujo hermoso que encima implementa el algoritmo. Y MCP es un protocolo. Es justamente de la misma gama de los protocolos que podemos llegar a pensar en el ámbito industrial para poder interconectar todos estos bicharracos y que no tengan que compatibilizar estructuras, si se quiere, más cerradas con el anclado. Bien, pero, toda esa historia es re bonita, re romántica, hermosa, tiene todo, pero no empiezan el diálogo. Si ustedes lo quieren implementar en su ámbito, pensando que cualquier diálogo, tienen que pasar por una mínima evolución para poder llegar a implementarlo. ¿Y dónde arranca todo esto? Acá, en la sección que nosotros llamamos digitalización, muchos hablan de digitalización dentro y fuera de esta aula, y es donde inevitablemente tienen que arrancar cualquier tipo de innovación de esta naturaleza. Tienen que asegurarse de la conectividad en todos los niveles que estén pensando y
un mínimo almacenamiento, si se quiere, un data store o algo parecido, para poder tener una base sólida de trabajo con el proceso que usted quiere realizar, antes de siquiera pensar en la industria 4.0. Si ya tienen todo esto, ahí sí podemos empezar a ver cómo incorporamos esto para pasar por diferentes estadios de evolución, como la idea de una visualización, de lo que muchos ya hacen, de poder ver esos datos, ver esas estadísticas, entender mínimamente cómo evolucionó algún tipo de flujo de datos, para después pasar por el análisis y entendimiento de esos datos. Pero pueden hacer cuáles. Y cuando ya entendimos esto, ahí empezamos a ver al futuro. Empezamos a ver qué podría llegar a pasar con esta información que tengo, suponiendo que la tendencia continúe y que más o menos estemos en un orden de presión y temperatura conocida. Y hablar de prepararse para posteriormente optimizar. O sea, llegar a una instancia final de la industria 4.0, si se quiere, en lo que puede entenderse como un mantenimiento más predictivo, en el que no solamente entendemos cómo funciona, sino que podemos predecir lo que puede llegar a ocurrir y obrar en consecuencia antes de que eso ocurra. Y recién terminamos el segundo día. Ahora vamos a ver cómo caminamos a través del eje X de esta representación. Antes de continuar, quería hacer una apuesta en común sobre innovación. Así más o menos estamos seguros de que hablamos todo el mismo lenguaje. En el año 1968, Dick Morley crea el PLC para la empresa Modicon. Es la primera vez que se desarrolla un sistema de control de tipo PLC. ¿Qué piensan? ¿El desarrollo del PLC es una innovación disruptiva o una innovación de tipo incremental? Voy a dar una ayudita y voy a poner un poco de contexto de lo que estaba pasando en esa época. Antes de la década de los 70, la marca Allen era el líder de mercado para el control electromecánico. O sea, había control automático, pero era a través de sistemas electromecánicos. El cliente, el mainstream, digamos, el principal consumidor de lo que proveía Allen Bradley, el principal dueño del mercado, era el fabricante, eran los tipos que fabricaban máquinas y que fabricaban sistemas de ventilación, aire acondicionado y calefacción. Esos eran los que consumían el mainstream, el principal mercado del líder del mercado. Y entra Modicon como un nuevo entrante con una tecnología, spoiler alert, ¿verdad? Con controladores de motor electrónicos programables. Pero ¿qué pasa? El cliente, el mainstream, valoraba la robustez que permitían los controles electromecánicos. Y en ese momento la electrónica no permitía, o no otorgaba esa robustez a los sistemas. Podía fallar, fallaba. Entonces, Modicon y luego otros que digamos, se van incorporando y van desarrollando otros sistemas de control basados en tecnologías electrónicas, desarrollan lo que se llama un mercado emergente. Un mercado que no era consumidor de los sistemas de control electromecánico de motores y que ya no es el fabricante de máquinas, sino el usuario de las máquinas, y son las industrias, las fábricas. Ellos sí se permiten adoptar esta tecnología de control para automatizar los procesos productivos. Entonces, Allen Bradley, líder del mercado, con sistemas de control electromecánico, Modicon como un entrante emergente, una tecnología emergente, y eso le permite, a través del desarrollo de un nuevo mercado, que es de Factory Automation, desarrollar escalabilidad, desarrollar una economía de escala, y empezar a mejorar los sistemas electrónicos, y termina ingresando luego en el mainstream y tomando por completo el mercado de los sistemas de control automático. Así que eso es lo que llamamos una innovación disruptiva. Disrumpió el mercado. Emergente, con una tecnología emergente, desde el mercado que no existía, desarrolla un mercado nuevo, escalabilidad y después toma el mercado. Como dice un amigo, te entra por los pies y no lo viste venir. Porque venía. Nada, una apuesta en común para cuando hablamos de tecnologías disruptivas y cuando hablamos de tecnologías incrementales. Bien. Ahora, yo
como dueño de la industria, de mi fábrica, de mi proceso productivo, ¿puedo no innovar? ¿Es necesario? ¿Es obligatorio innovar? Y no. Si vos no te importa que a tu empresa le vaya bien o mal, podés no innovar. Pero ¿qué pasa cuando no innovas? Tu competidor va a innovar y va a incorporar nuevas tecnologías. Y le va a empezar a ofrecer al cliente, a tu cliente y al cliente de tu competidor un valor que vos ya no le podés ofrecer porque no incorporaste todas estas tecnologías. Por eso decimos que sí, tenés que innovar. Porque si no innovas vos, innova el que tenés al lado y le va a ofrecer más valor y va a bajar los precios y le va a ofrecer mayor eficiencia u otro tipo de beneficios e incluso implementar nuevos modelos de negocio a través de estas nuevas tecnologías que sí integró tu competidor. En las estructuras tradicionales de un entorno productivo de planta nos encontramos con este tipo de arquitecturas. Desde niveles de campo hasta los niveles corporativos, se suele suceder que se trabaja con un ancho de banda menor y un ancho de banda mayor. Acá tenemos capaz un on-off de un relé, de un contactor, y acá tenemos envío de mails y manejo de bases de datos a nivel corporativo. Y inversamente las distancias, ¿no? Acá mando un mail entre la computadora y el servidor, o con un dato del servidor, y acá suele suceder que puede tener varios kilómetros de distancia hasta el sistema de bombeo remoto. Y empiezan a aparecer diferentes protocolos de comunicación del mundo de IT y del mundo de OT. Y esto no conocen en general, perdón, porque acá seguramente muchos sí, pero en general, estos tipos no conocen estos protocolos. Atención, porque después empezamos a interconectar las cosas, y estos tipos no conocen estos otros protocolos en profundidad. Una característica adicional es que este tipo de protocolos también funcionan con el concepto que estuvimos mencionando mucho, Vico lo detalló muy bien ayer, este concepto de maestro esclavo, cliente servidor. Tiene que haber un tipo que pregunta para que recién alguien disponga un dato solamente cuando el maestro preguntó. Eso tiene una problemática, y es que impide la incorporación de nuevas tecnologías. Al tener este tipo de sistemas en los que yo tengo como capas dentro del sistema OT, mi sensor, mi PLC, mi HMI, ¿okay? Todos los sistemas que voy integrando, y yo digo, bueno, mira, voy agregando tecnología, voy recogiendo datos, empiezan a aparecer bases de datos independientes que no están conectadas y que no están vinculadas entre sí, que tienen diferentes tipos de formatos, porque cada una de mis soluciones tecnológicas que yo voy desarrollando están centradas en la solución específica de ese problema. Y no lo estoy encarando dentro de un contexto general de gestión de la planta. Entonces, estas bases de datos no tienen normalización, no tienen abstracción, empiezan a aparecer estas lagunas de datos o silos de datos, si los tengo, y si alguna vez los pudiera acceder, y tiene un muy alto costo poder recoger esos datos de esta base de datos independientes para poder después gestionar esos datos para convertirlos en información. Tendríamos que llegar de un esquema tradicional del pasado a un esquema más de este tipo, en el cual ya tengo dispositivos interconectados entre sí, donde ya los protocolos de comunicación empiezan a ser del tipo publicador, suscriptor. Entonces la información está disponible, la recoge el que quiera y el que la necesite. Y yo no digo, tiremos todo esto y arranquemos una fábrica nueva. Eso no lo podemos hacer. Es demasiado caro. ¿Okay? Ayer Mirko mencionó MTP y NOA, son dos mecanismos específicos para implementar sobre arquitecturas existentes nuevas tecnologías de conectividad. No las vamos a desarrollar acá, pero sí tendríamos que ir llegando a esto. Si tenemos la oportunidad de trabajar una ingeniería nueva, tenemos que pensar así, y si tenemos esto, tenemos que ver cómo empezar a interconectar las cosas y centralizar los datos para que después sea más barato obtenerlos. Quisiéramos presentar entonces algunas herramientas específicas. ¿Qué es lo que puedo hacer yo mañana cuando vuelvo a mi trabajo? ¿Qué es lo que puedo empezar a hacer para empezar a transformar mi entorno productivo en un entorno más inteligente del cual pueda obtener datos, transformarlos en información y ganar plata, que para eso está la empresa, ¿cierto? Yo creo que, digamos, quiero destacar que no se trata solamente de la implementación de nuevas tecnologías. Está muy bien, sí, son habilitadoras para después desarrollar un montón de cosas, pero no necesariamente pasa solamente por la aplicación de tecnologías, sino
de analizar y repensar los procedimientos de la empresa. ¿Ok? Pensar cómo estoy haciendo las cosas y por qué las hago de esa manera, y recién ahí empezar a evaluar a dónde voy a empezar a aplicar la tecnología. Enfrentar el cambio, probar cosas nuevas y aprender. Ahora vuelvo a ese tema. Y algo que quería destacar especialmente es soportarse en especialistas. Yo, desde mi planta productiva, ir a buscar a empresas especialistas, al mundo académico, espacios como ADECA, digamos, ir a buscar dónde está el conocimiento de qué manera yo después puedo implementar estas tecnologías. Una específica es dejar de trabajar sobre estos planes de negocio, sobre esta gran inversión, el plan de negocio, la inversión, el retorno de la inversión, los tiempos de implementación, y transformarlos en planes de aprendizaje. ¿Cómo son los planes de aprendizaje? Son proyectos mucho más chicos, mucho más baratos, mucho más fáciles de implementar. Mido, aprendo e itero. Y voy aplicando pequeños proyectos dentro de mi entorno productivo, dentro de mi fábrica, dentro de mi empresa, y de esa manera voy avanzando, pero con pasos cortos y seguros. Voy aprendiendo, vuelvo a implementar, vuelvo a hacer diseño, vuelvo a implementar, vuelvo a medir, vuelvo a iterar. Bien, acá yo uso muchito. Hubo muchos debates sobre qué pregunta hacer acá para poder hacer el cambio. Yo me imaginé algo así como un TV compras en el que él me decía, Isidro, ¿cómo puedes hacer para empezar? Muy fácil, Johnny. Bien. Tiene muchas beneficios. Recolección y almacenamiento de presión de datos. Lo que les había mencionado antes. Tenemos que entender que necesitamos hacer piso solidario. Y eso son los datos, que en definitiva es la estructura misma del proceso de innovar. Transporte no es tan eficiente pensar en que esos datos tienen que ser recolectados in situ y llevados a un lugar, no saber dónde, porque quita algunos factores. Puede funcionar, pero es difícil ir hasta la quiata con un pendrive, sacar los datos y ponerlos acá. Seguridad de los datos, obviamente, una cuestión de que cuando empieza a haber interconexión, empieza a haber los problemas de si alguien te expone una determinada información, y obviamente que empieza a haber un debate muy grande sobre qué tipo de información estamos compartiendo, qué tipo de estructura, si se quiere, accesible al público, y cuánta superficie de ataque hay para poder acceder a eso de manera espuria. Y obviamente, una vez que tenemos todo eso, el uso de la información. A modo de resumen, pensamos que tenemos que tener en claro que para cualquier innovación que estemos haciendo, de cualquier proceso o, en definitiva, algún proyecto nuevo que estemos desarrollando, tenemos la necesidad de la obtención de la información, el guardado y recuperación de los mismos, la segurización y el uso. Que nuevamente me retrotraigo lo que dije hace unos minutos, que todo lo que hacemos, en el caso del Machine Learning, pero en otros casos similares, es basado en un histórico que sea representativo para el proceso que ustedes quieren innovar, que quieren dar una evolución. Entonces, esa sería como la tarea para el hogar de mínimamente pensar y ver si tenemos esto más o menos armado o qué nos faltaría para armar cuando querramos dar el paso siguiente y caer un día a la reunión de planificación y decir, mañana empezamos a inteligencia artificial. ¿Tenés todo esto? Sí. Bueno, mañana empecemos a inteligencia artificial. Pero ahí empieza el hueco, el problema, o si se quiere, el que hay que saltar antes de incluso la reunión. Si no puedo asegurar el dato, si no puedo asegurar la calidad del dato, no lo puedo convertir en información. ¿No? Como redondeando, digamos, la dejo picando en la puerta del área. En la educación, ¿cómo estamos? En general, algunas universidades, algunos espacios académicos están más avanzados en esto, pero cuidado, como dicen el Instituto de Londres, mind the gap, porque a veces las necesidades de la industria pueden no estar siendo cubiertas por lo que entrega el ambiente académico. Este es un estudio de hace unos años, lo admito, es de 2014. Pero, y es de
Sudáfrica. En barras gruesas, los requerimientos de la industria; en barras finitas, lo que entrega el ambiente académico, ya sea para carreras digamos, ingenierías y para posgrados. Entonces, yo quiero destacar algunas cositas, nada más, aparte no se lee bien. La bibliografía. Sí, bueno, claro, después se va a entregar para los sistemas de instrumentación y actuadores, requerimiento de la industria, que es lo que en general, según este estudio y en Sudáfrica, pero me permito extenderlo, nos enseña la universidad. Y por otra parte, modelización de sistemas, identificación, los sistemas, los análisis matemáticos de la modelización de los sistemas de control, los requerimientos de la industria, pero que lo perdí, los requerimientos de la industria, que me puedo sacar, y lo que nos da la universidad sobre esta temática. Entonces empiezan a aparecer cosas que la industria necesita que el ambiente académico prepare a los futuros profesionales para después enfrentar el trabajo en el ambiente industrial. También sucede, y me pasó a mí, cuando terminé mi carrera de ingeniería, para mí la fuente de alimentación es esto. Esto es un sistema de alimentación. Y la industria no necesita eso, necesita un approach, un acercamiento, una solución del tipo de sistemas. Es otra cosa una fuente de alimentación. Un baristor, un optoacoplador, horner, lucen diferente y tienen una utilización diferente dentro del ambiente industrial. Y también la informática, también las arquitecturas de desarrollo, de programación, son bien diferentes en el ambiente académico y en el ambiente industrial. Algunas cosas que podemos hacer o en las cuales podemos prestar atención para atravesar de una mejor manera esta cuestión. Conectar la teoría con prácticas en equipamiento real industrial. Esto tiene una gran dificultad y es que el equipamiento industrial es muy caro y a las universidades públicas les cuesta hacer este equipamiento. No sé si están familiarizados con el concepto de aula invertida. Esta cuestión de la clase, la dirección, en vez de que esté el profe explicándola, normalmente la pueda ver el alumno en su casa, en YouTube, y después aprovechar el ambiente con el soporte del docente para hacer los ejercicios, la tarea, y no al revés de como sucede en las escuelas, que tenés al profe hablando, lo que podría ser un video de YouTube reproducido, cuando el chico tiene problemas, está en la casa solo. Por supuesto, mantener la demostración matemática es una universidad, pero enfatizar la aplicación práctica de esas herramientas. Involucrar a los estudiantes con las tecnologías, con las industrias, con los problemas reales. Por eso yo decía en la apertura el otro día que la universidad se tiene que acercar a la industria, pero también la industria se tiene que acercar a la universidad. La universidad necesita conocer cuáles son los problemas industriales y la industria necesita soluciones que probablemente la universidad le pueda proveer. Así que eso es también para destacar. Sobre educación. Insisto, hay casos y casos, hay universidades que están más avanzadas, que están más cerca de los problemas industriales, y hay algunas que están un poquito más alejadas y todavía les queda un poquito de recorrido. Vamos a ir avanzando, así llegamos al final y terminamos. Algunas cuestiones que se desprenden un poquito de lo que fuimos mencionando acá con Ciro. ¿Cómo comienzo? ¿Qué cosas puedo empezar a hacer? ¿De qué manera las puedo empezar a hacer? Primero, planificar la tecnología, jerarquizar a las personas. Esto no se trata de digitalizar o morir, hay que vender el proyecto puertas adentro. Para arriba, mi jefe, para que me dé la plata, pero después también para abajo, para todos mis colaboradores, para que entiendan cuál va a ser el beneficio de la implementación de la tecnología. No se va a poder lograr a la fuerza reunirse, explicar, debatir y que las personas sean parte del cambio. Formalizar los procesos, documentar, trabajar sobre cursos y capacitaciones para la gente que va a estar involucrada o que está involucrada en los procesos que vamos a tocar, acercarse a la universidad. Como decía, desarrollar partners especializados, las empresas que se acerquen a las empresas de tecnología, las industrias que se acerquen a las empresas proveedoras de tecnología, los integradores de sistemas, a la universidad, a espacios de intercambio como ADECA.
Le vamos a dejar algunos links por si quieren desarrollar o continuar algunos de los temas que estuvimos mencionando con Ciro. Después lo van a poder acceder cuando reciban el material, algo de bibliografía también, sobre muchos de los temas que fuimos mencionando durante la presentación. Así que, de vuelta, nos gusta enfatizar capacitación, actualización tecnológica de las personas, desarrollar partnership con el soporte de empresas especialistas, planificar la tecnología, jerarquizar a las personas que sean parte del cambio, vender el proyecto a puertas adentro, involucrar, que las personas sean parte del cambio y entiendan qué es lo que se va a hacer y por qué se va a hacer de esta manera. Entonces, esto es lo que estuvimos charlando, esto es lo que queríamos traer con Ciro, esta introducción, hablar un poquito de la IA, esta puesta en común sobre la innovación disruptiva, innovación incremental, la aplicación de nuevas tecnologías en la industria, esto de hacer convivir o combinar los sistemas del área de operación y del área de información, y estos tips que queríamos compartirles sobre bueno, qué podemos hacer mañana. ¿Preguntas? ¿Comentarios? El tema de que la universidad se debe acceder al mundo y la industria de la nación. No siempre es posible y todas las universidades, hay a veces muchas burocracias que impiden que la industria se haga. El acercamiento a veces se da por la vida. Siempre termina siendo por la gente para poder acercarla hacia el lugar. Y es muy importante que se debe evaluar en la universidad. ¿Cómo se puede hacer una industria? ¿Qué servicio le puede dar la universidad? Promover los servicios que pueda promover la universidad. Cada vez es un poco ese paso. Que el alumno haga una pasantía. A veces esas cosas no. Ahora, por ejemplo, compartir y decir no, porque hay ciertas industrias que son las que te aceptan y la universidad no te acepta a otras. Es como una palabra. Ir ahí siempre cuando sea dentro. Está en el mundo como que es una universidad abierta. A veces la universidad se cierra un poco. ¿Puedo agregar algo? Sí, claro. No puedo responder a la pregunta global de cómo hacerlo, pero sí puedo contarte lo que en algunos espacios donde yo estoy se hace. Por un lado, el Laboratorio de Sistemas Embebidos de la antigua, tiene un programa en el que todas las tesis de posgrados se hacen en colaboración con una industria bajo la modalidad hands-on. Los estudiantes de posgrado, antes de empezar la carrera, lo que hacen es traer una suerte de sponsor, que es una empresa, muchas veces en empresas donde trabajan directamente los estudiantes de posgrado, y hablan de un proyecto final que va, en definitiva, a formar parte de la carrera, que se va a hacer puertas adentro. Y la universidad, el Laboratorio de Sistemas Embebidos tuvo bastante buenos resultados con ese formato, porque acercó mucho a las necesidades de la industria, lo que contaba hoy, a los estudiantes y diferentes grados de ingeniería que, por más de que estén en una formación, si se quiere, más avanzada, traían problemas que ya venían desde el ámbito de su carrera de grado. Ese vínculo viene ya haciéndose desde el 2014, si no me falla la memoria, y ha tenido muy buenos resultados porque encima todo eso se documenta y es parte del laboratorio como sus reportes mensuales y ha sido una muy buena opción. Desconozco cuáles son los instrumentos legales para llegar a ese vínculo, pero una vez establecido, ese vínculo ha sido muy positivo porque los estudiantes tienen una doble motivación. Por un lado, resolver un problema real que tienen en su ámbito industrial. Las empresas tienen la motivación de financiar la solución de eso, que en definitiva el I+D suele ser costoso, es cierto, y la universidad puede tener un banco de conocimiento sobre las prácticas que se están abordando con las tecnologías que se están usando. Y también en la facultad de ingeniería, perdón por el coche, hace poco, creo que este año, se liberó un convenio de estructura similar, pero que trataba de acercar a estudiantes avanzados de ingeniería informática a problemas de la industria a través de lo que se llama un banco de problemas.
Ese banco de problemas es una base de datos abierta en la que diferentes actores de la industria pueden decir, tengo este problema. Así, muy boleadísimo, con la mejor descripción posible, pero en definitiva, un problema real que se está sucediendo. La universidad se ocupa de filtrar ese tipo de problemas y poder acercar esas problemáticas a los estudiantes avanzados de la carrera para ver quiénes pueden tomar esos problemas en el contexto de una materia o proyecto. Y si bien eso recién arrancó, no tengo muy bien claro cuál es la magnitud de la base hoy en día, del día a día, me parece un instrumento bastante interesante para eso, para comenzar a hacer un approach de justamente cuál es el problema de la industria o el problema del sector empresarial, si se quiere, y cuán capacitado está el claustro estudiantil y docente de entender esa problemática y llevarla a su vida. ¿Puedo agregar algo? Sí, por favor. Esto que decía Hernán del cambio de paradigma tiene que valer para todos, o sea, tanto para nuestra parte académica como para la parte empresarial. El planteo que vos estás haciendo es totalmente cierto y a raíz de los últimos cambios implementados a nivel nacional, y esto es para todas las universidades, que el CONFEDI lo manda, digamos, a implementar en todas las universidades que tienen carrera en ingeniería en el país. El cambio en los planes de estudio es justamente a estar centrado en el alumno y a trabajar para que el estudiante adquiera competencias. Entonces, aparece algo muy nuevo, digamos, que las empresas por ahí pueden asimilar como tal, pero también van a tener que cambiar su paradigma a la forma de pensarlo, digamos, que son las prácticas supervisadas. ¿Y por qué la práctica supervisada puede ser muy bueno para la empresa? Porque son obligatorias para los estudiantes. Entonces van a tener un mundo de estudiantes, ¿sí?, que están buscando las prácticas supervisadas. Por ahí la pasantía no les interesa todo, pero las prácticas supervisadas las tienen que hacer, ¿sí? Ahora, del otro lado, del lado de la empresa, tienen que cambiar también su mentalidad de decir, che, yo antes un paciente lo tenía por un año, y ahora resulta que las prácticas supervisadas son 200 horas. Entonces, ahí es donde tenemos que trabajar para que academia y empresa empiecen a unificar y esos dos círculos que vos habías planteado tengan cada vez más superposición hasta tratar de lograr, obviamente, un objetivo de que se superpongan. ¿Sí? No, porque la empresa, por no somos nosotros, por una cuestión social, toman pero lo sientan en un escritorio y lo ponen de. Bueno, empezar a cargar la. Ahí está, porque. Se acercan al problema. Claro, ahí está. ¿Por qué? Porque la empresa todavía no se mentalizó que a lo mejor necesita programar una serie de actividades que estén encadenadas para tomar un alumno y cuando se esté por ir, tomar otro y tomar otro y tomar otro, y al final les dé algo que le sirva, digamos, como tal. Creo que me corro un poquito. Yo di clases en la UBA. Yo percibí de ingeniero electrónico en la UBA y después di en la maestría de control automático. Y una de las cosas, perdón, no es para, ¿no? Porque estoy perdón. Una de las cosas que noté es que el profesor que da la carrera en su vida pisó el libro. Entonces, explica cosas que yo entiendo que en la realidad, una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, pero no conozco la práctica. Y yo lo viví dando una maestría en la Facultad de Ingeniería, en el Paseo Colón, una maestría de control automático. Yo daba introducción al proyecto, no lo di más porque estuve mucho tiempo dando las clases así, que me gustaba mirar a los chicos a la cara, ¿no? Y cuando empezó el tema de la pandemia, lo remoto, la verdad que me perdí, no me gustaban las cámaras apagadas y todo eso. Pero lo que yo noté es, en el momento que yo daba introducción al proyecto, yo tengo una empresa de automatización industrial,
daba cosas prácticas y la gente se me quedaba mirando y había un silencio mortal y yo solamente contaba experiencias mías, nada más, no iba a la contrafórmula ni nada. Pero entonces lo que yo noté ahí es que yo tuve muchos profesores en la Facultad de Ingeniería, no quiero dar nombres, que no conocen lo que es una industria. No saben lo que es una industria, entonces no puede una persona que nunca haya salido de la teoría. Entonces creo que antes de todo lo que nosotros estamos hablando, tiene que tener más contacto el profesor con la industria. También puede que no tenga tiempo, puede ser, pero tiene que haber. Gracias. Ese es otro cambio, el paradigma que tenemos. Justamente todo lo que estamos diciendo se vuelve a lo mismo. Esos dos círculos, industria-academia, durante mucho tiempo estuvieron totalmente separados. Estamos tratando de unirlos y tiene que haber un cambio de mentalidad en los dos lados. Porque pasan las dos cosas. Un profe que nunca pisó una industria y una empresa que contrata a un futuro ingeniero y lo siente un escritor. Entonces, el cambio tiene que ser profundo en los dos lados para obtener la sinergia que busca el nuevo modelo de integración. ¿No? O no se te ocurre cómo integrarlos. Tenés todos los escenarios, tenés todos los escenarios. Sí, yo creo que hay uno de ellos un poco tipo que muchas veces no solo pensar en industria, o sea, solamente llegar a la industria, sino que llegar a estudiar. Sí, sí. ¿Viste? Porque de repente si no tiene cargando datos, por ejemplo, yo de ingeniería electrónica, pasa la pasantía que hizo de por ahí es importante que el industria tenga un pequeño plan de qué es lo que va a hacer con los estudiantes y que se lleve algo más. Esto que contó Oscar, que es el cambio de todos los programas de ingeniería de Latinoamérica con nuevo formato orientado por competencias, centrado en el alumno, con PPS obligatorias, arrancó este año. O sea, este año son los primeros planes de estudio con esta metodología. Está todo verde, está verde en las universidades, está verde en las industrias. Nosotros vamos a ver el fruto de estos cambios en 10 años, no ahora. Pero está bueno empezar. Un comentario que anuncié lo que estaba haciendo. Daniel Buenavía. Daniel. Bueno, yo de la UTL de San Nicolás y la particularidad de los docentes de la UTL, muchos tenemos el doble, trabajamos en la industria y a la tarde, también por el régimen de cursado de UTL, después de las 5 de la tarde, digamos, podemos también oficiar de docente. Tenemos cierta vocación y particularmente toda la vinculación que hubo desde nuestra facultad con la industria es por voluntad de los docentes que estamos con doble función y siempre tenés un laburito desafiante que vos decís, mira, la verdad que ahí en la gente que está en la industria está hasta acá, pero ahí tenés algún chico que pueda resolver. Pero formalmente, por parte de la industria o por parte de lo que dice Hernán, no hay, ni de la universidad ni de la industria. Funciona más por voluntad de los docentes, por formalidad, un proceso formal de cualquiera de las dos instituciones. Y sumado a eso, me causó mucha gracia. Hace ya 20 años que trabajo en industria, en el área de control, en la automatización. Bueno, completando, ¿no?, las calificaciones docentes, antecedentes docentes. Digo, che, hace 20 años que estoy trabajando en este tema en la industria, ¿dónde en el formulario, dónde los otros en el último recuadro, digo, en la universidad no valora en la evaluación formal del docente, donde uno tiene sus antecedentes, no pude, vivir la experiencia de industria, quedó otros ahí abajo perdidos, digamos. Pero sentí eso, ¿no?, que no había también una valoración desde el punto de vista formal de la universidad, no sé si es particular, si es habitual, yo creo que todos los que completamos antecedentes, la planificación es la misma. Dirección, el proyecto final, digamos, hay un montón que es valioso, pero la parte de trabajo profesional está muy subestimada, digamos. Vos sabés que nosotros en esta facultad nos llevó 2 años lograr que
todo lo que fuera extensión y vinculación tecnológica fuera considerado en la misma balanza, digamos, que lo que es investigación. Y hoy la descripción del perfil de puesto del profesor de esta facultad dice que un profesor que tiene, por ejemplo, una dedicación full, tiene que hacer actividades de docencia, obviamente, de investigación o de extensión, o sea, puede ver, y de gestión. Pero eso nos llevó 2 años cambiarlo. Y no había forma de hacer entender a la gente a la gente que en ese momento estaba en el consejo directivo, de que teníamos que cambiarlo, porque si no, gente como decís vos, o sea, gente que tiene un trabajo, que tiene que venir a dar clases después, no tiene cómo llenar nada. O sea, ahí le quedan espacios vacíos, después viene el control de gestión y queda. Hay para agregarle de docente a docente. En la parte de CEBAR, desarrollo tecnológico e innovación, ahí uno tiene que agarrar guitarra, porque todas las personas que tienen los 20 años seguramente hubo desarrollo, hubo innovación, entonces y hubo verificación porque hay algo que está hecho, y ahí tenés que tratar de ponerlo lo mejor posible, y ahí es donde tiene un impacto bastante la parte de industria, digamos, en el CEBAR, porque está preparado por CONICET, o sea, por más términos científicos, pero te deja toda esa parte que si uno lo logra bien, la verdad, tiene toda la fuerza, digamos, que es la parte también de vinculación. No, digo, me sumo a lo que dijo Carles hace un ratito, que es importante es el integramiento en la cotidiana del proyecto, porque 200 horas son muy pocas. Es decir, Claro, sí. una vez yo también tuve una empresa de automatismo y hacemos pasatiempos, para que suelen los chicos de ustedes de Villamaría, y a veces uno te tira un proyecto y con 200 horas no hacer proyecto en serio, no hay forma. Entonces tal vez debe haber una organidad en conjunto con la facultad, de manera tal que eso pueda ser continuado, porque eso para mí eso es muy importante. Con 200 horas no desarrollar, lleva mucho tiempo, porque el chico tiene que aprender, primero. Pues no conoce las herramientas. Lleva 199 horas, saber Primero tiene que capacitarse.